Bueno, buenos días. Después de esa presentación magistral de Adriana, a quien agradezco, y a Socajas por esta invitación, por invitarnos a reflexionar, como bien decía Alejandra, sobre ideas de lo líquido. Entonces, primero agradecer a Adriana, decir que hablar después de esa charla de ella y la que acabamos de escuchar de liderazgos, pues nos parece interesante y un gran reto, digo yo, por lo menos en lo personal. Entonces, lo compartimos. Entonces, bueno, buenos días. Nos invitaron a reflexionar y hablar de temas como lo líquido, cómo eso afecta a la política, cómo eso afecta precisamente al liderazgo, y temas como democracia y Estado. Entonces se nos ocurrió que lo primero era empezar por qué es lo líquido. Y uno podría gastar horas hablando de un tema aburridísimo y hablarles de Zygmunt Bauman, que es el que habla de lo líquido, y decirles, contarles cómo ha escrito, qué es lo que él ha escrito, sus diferentes libros, pero no. Vamos a hacerlo muy rápidamente, entre otras porque tenemos muy poquito tiempo. Y lo líquido es muy fácil. Es todo aquello que nos contaba Adriana de esa generación que creció conectada. La última, se me olvida el nombre, ¿cuál era? Los centennials. Que creció conectada y no conoce el mundo sino conectado, y que todo lo quieren dos palabras claves, y eso es lo que resume lo que es el mundo líquido. Quieren inmediatez y quieren rapidez. Y eso hace que la noticia, mi papá hace muchos años decía, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Hoy no hay nada más viejo que el X, por no decir el tweet, de hace 5 minutos. Ese ya pasó a la historia, ese no tiene relevancia. Y han crecido en eso. Entonces, ¿cómo afecta todo esto el mundo político? ¿Cómo afecta las fronteras? Y acá me detengo un minuto porque las fronteras tiene que ver con esa otra palabra que nos dijeron que reflexionáramos sobre, y es la geopolítica. Y nosotros estamos acostumbrados a tener fronteras. Los países, los estados se definen porque tienen unas fronteras, yo los llamaba en clase a veces cajones. En cada cajón hay algo distinto, hay una cultura distinta, hay un idioma distinto, hay unas creencias distintas, hay una manera de entender la vida distinta. ¿Qué pasa cuando quitan esos cajones? Ejemplo, en ese mundo del trabajo de ustedes, pensaba yo, es pasar del mundo de los cubículos, que me tocó a mí varias veces, al mundo del coworking. Ya no hay fronteras y yo veo la pantalla del de al lado, veo lo que está pasando, hablo con gente con la que normalmente si yo me encierro en un cubículo no hablaba. Ese mundo líquido lo que hace es que acaba con las fronteras, y en lo político acaba con las fronteras. Ya lo que pasa, por ejemplo, en China es noticia tan importante como la que vemos en Colombia. Las fronteras no existen. Cuando la guerra de Vietnam, por ejemplo, era fascinante. Los muertos y las noticias de todo lo malo llegaban 3 días después. Entonces la gente las veía con un filtro distinto, porque decía, bueno, ya pasó, esto pasó hace 3 días, 5 días, una semana, y el mundo siguió rodando. Bueno, eso pasó y fue grave. Hoy lo estamos viendo en vivo y en directo, estamos viendo los misiles que caen en vivo y en directo. Eso cambia nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de entender esa geopolítica, esas estrategias políticas que tenían fronteras o no tienen fronteras ya. Y rápidamente, para no quitarles más tiempo sobre este primer tema, la geopolítica, antes hablábamos de Unión Soviética, Estados Unidos, de una gran línea que nos dividía. Hoy en día sí, siguen existiendo las líneas, yo no digo que se hayan acabado, pero yo pienso en las líneas, y lo hablábamos con la Paca esta mañana, como en esas líneas de un señor que se llamaba Huntington, que decía, las líneas más que dividir países o estados, dividen culturas. Él decía, dividen civilizaciones, los chinos, los árabes, la occidental, y a veces vivir en esas fronteras de esas civilizaciones, como pasa en el Medio Oriente, es como vivir, han hablado mucho de Chile hoy y me encanta, mi mamá era chilena, entonces lo llevo en la sangre. Es como vivir en Chile, o vivir en la falla de San Andrés en California, o vivir en Japón. Es vivir en sitios donde uno sabe y crece sabiendo a vivir con los terremotos y los temblores. Si uno vive entonces en las líneas que son como esas fallas geológicas, pero llamémoslas fallas políticas, fallas de civilizaciones, donde una civilización se encuentra con otra, y repito, eso es lo que está pasando en parte en el Medio Oriente, pues uno tiene que estar acostumbrado a vivir en una zona en la que el conflicto es algo de todos los días. Y ese mundo líquido no ha logrado
cambiar esa situación de fronteras, conflicto y política y las decisiones tomadas con base en dónde vivo y dónde estoy. A pesar de esa inmediatez, porque para Bauman la inmediatez de la noticia hace 5 minutos cuando yo empecé a hablar, 5 minutos, sí, hace 5, ya no es noticia, ya esa pasó a la historia. Entonces eso es un poco lo que nos pone a reflexionar en esa nueva generación, en esos cambios, y ya con esto les doy paso, que veíamos en la presentación de Adriana. Mi generación tuvo, o la de mis padres también, el teléfono toda la vida en la casa. No hubo grandes cambios en los teléfonos que hubo en la casa de mis abuelos o de mis papás, pero en las mías sí que ha habido cambios, el de las fotos, el que toman apuntes, el que me sirve de computador, y yo empecé con uno que era como un ladrillo así de grande y era portátil. Entonces los cambios van mucho más rápidos y la idea es cómo adaptarnos en la política a ese mundo líquido y en temas como el país, ¿qué es un país en el mundo líquido? Gracias. A mí me llama mucho la atención todo esto de lo líquido, porque yo trabajo en un programa de radio, y lo digo para que lo oigan, de una cadena muy importante del país, y todos los días que uno llega a esa cabina, cuando hacen el consejo de redacción para analizar las políticas del día, hemos hablado a mediodía y ya a las 4 de la tarde cuando comienza el programa, es otro mundo. Y hace unos días me llamaba la atención lo siguiente, y voy a ponerlo en términos, digamos, un poco como aterrizarlo y después ir a lo político. Yo me acuerdo que uno llegaba a las organizaciones y ponían el empleado del mes. ¿Ustedes se acuerdan? Que ponían quién era el empleado del mes. Yo creo que eso se acabó, yo no sé si lo usen, pero yo pensaría que se está comenzando a acabar, porque esos liderazgos del mes en las organizaciones pueden cambiar inmediatamente. Yo ya no veo, salvo en un McDonald's o algo así, veo la foto del empleado del mes. Eso no lo veo porque en lo mínimo que es, digamos, para comenzar a analizarlo, que es una empresa, una compañía, yo estoy viendo que esos cambios y esa sociedad y esos liderazgos ya no son como eran anteriores. Yo ya me encuentro con profesionales, le decía yo a la Paca y a Teresita, que eran amigos míos, se han graduado de ingenieros y a los 6 meses montaron un restaurante y se volvieron cocineros. Esa sociedad, tanto en lo empresarial, en los funcionarios y en los que trabajan en compañías, los liderazgos ya no son del mes. Las personas se están mutando de manera permanente, no solamente de intereses, sino de profesiones. Y si eso que ocurre en las organizaciones y en las profesiones lo pasamos a la política, les pongo el ejemplo del que hablábamos esta mañana. A mí me pasó, analizando en el programa, lo siguiente con Chile, ahora que hablaban de Chile. Créanme que esto no era programado. En el 2019 un señor que falleció hace unos meses, el expresidente Sebastián Piñera, convocó a los presidentes latinoamericanos a Chile para mostrarles el ejemplo chileno de cómo era disminuir la pobreza y poner un país moderno, que era Chile, el de Sebastián Piñera. Hago el paréntesis que Sebastián Piñera fue el segundo presidente elegido de derecha, o sea, por fuera de la concertación. Y este señor estaba en el 2019 presentando ese modelo. 2 años después de presentar ese modelo y decirle a los presidentes latinoamericanos que ese era el modelo, pues se prendió una llama en un metro de Santiago de Chile, terminó en un eslogan que a mí también me llamó poderosamente la atención. Es que la gente cree que el 2019 fue en el siglo antepasado, el 2019 fue hace poco, hace 4 o 5 años. Gracias, senadora. Yo soy pésimo para las matemáticas. Y entonces unos señores se tomaron el metro y el metro costaba 30 en la moneda chilena, y decían no son los 30, sino los 30 años que llevamos en este régimen. Ojo lo que se convirtió 2019 y luego terminó 2 años después en un estallido muy importante. Y los señores que organizaron el estallido llegaron al poder con una propuesta y 6 meses después en el poder esas mismas personas pierden el referendo y pierden el proyecto político. Todo esto es una cosa que yo sinceramente nunca pensé ver en la historia de las democracias, que un proceso comenzara en el 2019 presentando la brillantez de un proyecto y lo trataran de vender como modelo a seguir. 2 años después se provoca el caos en Chile, llegan unas personas, hacen una propuesta, pierden el referendo, pero ahí no termina la historia.
cambian el proyecto de constitución, y aquí pues Fernando Carrillo sabe más de esto que yo, cambian la constitución entendiendo lo que ellos perdieron, vuelven a someterla 6 meses después y pierde nuevamente ese grupo político. Entonces, si a mí no me dicen que eso es lo líquido o el ejemplo claro de una sociedad líquida, pues yo no sé qué puede hacer. Estamos enfrentándonos a eso, a una sociedad que presenta unas necesidades porosas, que sigue ahí funcionando, pero creo yo que la fluidez de las necesidades de la sociedad pues sí están cambiando mucho en un estado que como concepto, y ahora lo vamos a ver, sigue siendo el mismo, pero sí creo que los cambios permanentes de las sociedades, desde lo mínimo, el empleado del mes, hasta lo que ocurrió en Chile, que todavía no se resuelve. Es un presidente, el presidente Boric, con unos índices de favorabilidad muy menores, y le ha tocado vivir eso en un corto tiempo. Ese es un ejemplo de lo que yo considero de lo mínimo a lo máximo es la liquidez. Esa liquidez, no la de la plata, ¿no? Bueno, a mí les debo confesar que me produce un poquito de rasquiña el concepto de lo líquido. No, me gusta más el Bauman más viejo, el de los antes de que lo votaran de Polonia. Y creo que en ese momento él decía cosas como las culturas cambian, porque ahora, y está hablando del año 68, en el año 68 ahora tenemos mucha más información del otro, y tenemos mucha más información del otro que está lejísimos. Hoy en día un muchacho en Bogotá chatea con alguien que está en la China, en Beijing, y después con alguien que está en Singapur, y después con el vecino, y después con alguien que está en Medellín, y se ven, el espejo está ahí, están todo el tiempo comparándose, mirando quién es el otro. Entonces acabamos perteneciendo a muchas culturas. No estamos, esas líneas empezaron a acabarse o empezaron a porosearse en el momento en que llegó la globalización y que la tecnología, la información y las comunicaciones nos permitió avanzar. Entonces un individuo hoy puede pertenecer a un montón de culturas y entonces empieza a elegir: ¿me interesa esto o me interesa lo otro? Yo puedo ser una persona hija de una familia hindi, pero no me comporto o no como una familia hindi porque tengo la oportunidad de estudiar en otro lado, de casarme con otra persona de otra cultura, y ahí empieza a haber como una mezcla. Nosotros, las mujeres, nos vestíamos más o menos igual cuando yo tenía 10 años. Hoy tenemos elecciones y nos vestimos, un grupo de mujeres de 15 años se viste de una forma muy distinta, cada una elige, y cada una culturalmente pertenece a un grupo que es distinto. Y yo creo que eso, me parece que eso es más significativo que lo de la liquidez, y excúsenme y yo creo que eso sí le pega al Estado, ¿cierto? Sí. Adelante. Es que en esto de la liquidez pues hay un eje central que es el Estado, y yo creo esa discusión no la podemos poner acá, pero la teníamos con la Paca y con Teresita. Es que el Estado sigue manteniéndose como figura, definitivamente. Pues ¿quién hace las leyes? ¿O quién nos unifica? ¿O quién tiene el monopolio de las armas? ¿Quién maneja la política internacional? En fin, es el Estado que existe y afortunadamente está como figura, que nos ha convenido a todos los que creemos, digamos, en ese tipo de Estado liberal. Pero lo que ha terminado cambiando son las nuevas necesidades que ese Estado tiene que resolver. Yo a veces pienso que las nuevas generaciones, pero eso también termina copiándolo uno, porque el afán que traen ya a uno también se le pega, porque hace poco yo estaba usando ChatGPT, nunca lo había usado, había peleado con eso, pero me tocó, y termina influenciando mucho a las personas. Entonces, esas necesidades y esos cambios que están pidiendo las nuevas generaciones o las personas que transforman la sociedad y que piden necesidades, pues hombre, le toca al Estado agilizarse para resolverlo. A veces yo creo que el Estado va muy lento frente a esos cambios permanentes. Hace un momento la doctora Guillén nos mostraba ese problema que hay de los trabajadores, cómo lo va a resolver un Estado
el Estado, no un presidente. Yo iba a aprovechar y van a pensar que le estoy echando mucha coba a Fernando Carrillo, pero me toca volverlo a citar. En una época este país estaba casi disolviéndose, en el año de 1989. Mataron 3 candidatos presidenciales. La gente a veces se olvida de eso. Y a mí me parece impresionante que en un país haya ocurrido eso. Y teniendo en cuenta el Estado, unos muchachos se sentaron a pensar y cambiaron una constitución dentro del Estado. No nos inventamos un Estado paralelo, sino que dentro del Estado hicimos la transformación, cumpliendo los reglamentos, de pronto siendo imaginativos y creativos para resolverlo, porque en aquel momento la idea de la séptima papeleta pues no era una cosa que se le había ocurrido a nadie. Ya el presidente Virgilio Barco había intentado cambiar la Constitución y no lo pudo hacer. Por medio de esos cambios se modificó la estructura y, entre otras cosas, yo reflexionando aquí un poco, esto que ocurrió en Chile, que llegaron a ese extremo de no tener todavía resuelto el problema, nosotros hoy, con la sacudida que está viviendo el país, yo siento que era muy importante que este país se sacudiera. No me van a llamar mamerto, ni petrista, ni nada de esas cosas, no pertenezco a nada, pero sí creo que el sacudón lo necesitaba el Estado colombiano y los colombianos. Si nosotros no hubiéramos tenido esa Constitución de 1989, que nos garantizó muchas cosas, incluso que un exmiembro del M-19 en 1989 hoy sea presidente de Colombia. Eso lo hizo la Constitución del 91. Para unos malos, para otros buenos, pero yo creo que eso es como muestra un Estado que se ha reformado para que pueda haber un cambio dentro del Estado. Termino con esto. Yo creo que el Estado va a seguir existiendo, pero tienen que leer muy bien aquellas personas que hacen parte de ese Estado, es decir, nosotros, porque a veces la gente cree que las decisiones del Estado no las tomamos nosotros cuando votamos o cuando mandamos un trino y criticamos a un congresista de la República. No, ahí estamos participando y moviéndonos en la sociedad para que haya unas mejores leyes y una mejor sociedad. Pero el Estado, en mi opinión, y ya abro el debate para que las dueñas de este panel me critiquen, pues no va a morir. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta son esos requerimientos que yo llamo en Colombia el sacudón que hizo la llegada del pacto histórico a la presidencia en este caso, o la mayoría que obtuvo en el Congreso de la República con una lista muy amplia. Bueno, yo voy a jugar un poquito al abogado del diablo, ahí Pedro, y se me ocurre, estaba pensando en todo esto que hemos hablado, y ustedes los dos han usado una palabra que me dejó a mí pensando, la palabra porosidad, un estado poroso. Y yo vuelvo y pienso entonces en lo líquido, me imagino un canasto cargando agua y el agua se va regando por todo el camino. ¿Y el Estado qué va a hacer para contener esa agua? Porque entonces el Estado sigue siendo solamente el Estado, perfecto, sigue siendo solo el Estado, pero tanto Pedro ahorita nos hablaba de la Constitución del 91, la séptima papeleta, los movimientos estudiantiles. ¿Cómo vamos a incorporar en ese Estado? Porque parte de lo fluido es tener flexibilidad, es aprender a que es esa fábula que por lo menos yo la conozco de La Fontaine, pero sé que puede ser de Esopo anterior a eso, en la que viene un gran huracán y hay un roble y un rosal. Y el roble gigantesco que llevaba diciéndole al rosal, mírame, mira mis ramas, mira lo importante, lo grande y lo poderoso que soy yo, fue lo primero que el vendaval se llevó. El rosal se dobló, el viento pasó y el rosal volvió a pararse. Entonces, esa flexibilidad, ¿cómo vamos a contener el agua dentro del canasto cuando yo digo que el vendaval que viene son todos esos movimientos sociales, los jóvenes, las ONGs? Porque esos tienen que ser parte de esa agua, ya no puedo decir los voy a contener y dejar por fuera el canasto. ¿Cómo los voy a incorporar y cómo eso me va a ayudar a que no siga siendo un estado poroso? Ahí es donde me surge la duda de ese estado líquido, flexible que en el mundo ideal queremos y cómo lo podemos visualizar, porque parte de todo este panel he entendido y me ha parecido maravilloso desde esta mañana es ser creativos. Entonces, un llamado a la creatividad, ¿cuál puede ser? Es que, no, digamos, yo creo que lo común no puede perder relevancia. Y el Estado se trata de eso, de bienes comunes, de bienestar común. O si no, pues no tiene ningún sentido. El tema de la seguridad se hizo para
que no mataran a las personas, para que las familias pudieran estar tranquilas. Pensar en bienes públicos tiene que ver en cómo somos eficientes teniendo una sola carretera para ir de un lado al otro, o dos carreteras, pues, pero se trata de pensar en lo común. Y yo, digamos, a mí me preocupa que lleguemos a la conclusión de que pesa más el interés individual y que por cuenta de que hay esta cosa que llamamos en esta conversación liquidez, que yo insisto que me da un poco de rasquiña, que por eso no hay interés en lo común. Yo creo que los seres humanos no solamente somos una creación, somos creadores de espacios y de pensar en lo común. O sea, la agricultura es pensar en lo común, porque nadie se puede comer todo lo que siembra. Y yo creo que los seres humanos somos así. Y el Estado es parte de esa creación común, que lo que pasa es que cambia con el tiempo, pero yo no creo que pierda relevancia, ni pienso que por cuenta de los cambios en la sociedad pierda relevancia, sino que tiene que cambiar de foco, tiene que cambiar de para dónde está mirando y tiene que solucionar problemas. Entonces, el enredo es que si deja de solucionar y los problemas cambian. O sea, nosotros no necesitamos que nos digan cosas que nos decían hace 40, 50, 200 años. Y por otro lado, las religiones también cambiaron. Culturalmente, el Estado tenía, nos lo decía Javier hace un rato, ¿no? El Estado tenía una relación importante con la Iglesia que cambia a partir de la Revolución Francesa, pero ahí, y obviamente las iglesias y el comportamiento religioso culturalmente y en Occidente más ha cambiado. Y además tenemos sociedades heterogéneas en donde tenemos varias religiones. Entonces el Estado cambia, pues sus objetivos cambian un poquito. Pedro hablaba hoy en el desayuno de la importancia de la empresa privada. Y yo creo que pensar en el valor público que también genera la empresa privada es importantísimo para pensar en las cosas comunes. Y esos valores comunes no son solamente del Estado. Son de otro tipo de organizaciones, como las organizaciones empresariales, las organizaciones educativas, las organizaciones sociales en general. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer y no pensar que el Estado pierde vigencia, porque no creo que la pierda, porque lo común no va a perder vigencia. De acuerdo. Yo, pensando en el panel, recordé lo que pasó en el 89 con la caída del muro de Berlín y el famoso libro de Francis Fukuyama de El fin de la historia y el último hombre. Y me parece que como en esas conferencias mundiales que había de Yalta, de Potsdam, de Quebec y todas estas que hacían, digamos, los grandes líderes para ver qué iban a hacer con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a mí como ciudadano me hizo falta una conferencia mundial, ¿sabe? Después del 89 y la caída del mundo de Berlín, claro, porque con ese libro de Francis Fukuyama, unas personas que adoptaron el término neoliberalismo y toda esta cosa, pues digamos que se quedaron con el pecado y sin el género, porque terminaron asumiendo como un rol dentro de la sociedad que era la empresa más rápida que el Estado. Y yo sí creo que, hablando de liquidez, las empresas, las ONGs, los gremios van más rápido que el Estado, lo cual no quiere decir que el Estado vaya a desaparecer, pero creo que en esa rapidez del Estado hubo en aquel momento pues una ceguera para tratar de sentarse y decir, ok, el comunismo no existió, ya, eso fracasó, pero no podíamos solamente pensar que se iba a quedar en el mundo una tendencia gobernando las naciones, porque esas personas no se quedaron quietas. Yo no me imagino a los señores del Partido Comunista, ni chino ni ruso, pues ya aceptando el libro Fukuyama y asunto concluido. Creo que hubo una transformación, y una transformación a tal punto, pues que hoy en estos países hay un manejo político, entre otras cosas. Esa famosa marcha de Tiananmen, que también fue en el 89, pues produjo el movimiento en China de por lo menos liberalizar en materia económica ese país. Rusia intentó hacer las dos cosas, ¿no? Liberalizar económicamente y políticamente, y miren en lo que terminó Gorbachev. Pero creo que a mí, como un ciudadano del mundo, me hizo falta una conferencia mundial post-1989 para ver qué íbamos a hacer con el mundo en materia de gobernanza o gobernabilidad. Y le dejamos el espacio a algo
que como todo en la vida, pues sufrió un agotamiento. Paca y yo cubrimos para un canal muy importante las elecciones presidenciales. No voy a decir el nombre porque no. Sí, hay tantos, entonces, e importantes. Que el día que ganó el presidente Petro, yo me acuerdo un comentario que a mí me llamó la atención, porque desde La Guajira hasta Tumaco, todo era petrista, toda esa región era petrista. Sí, pero digo, lo que más me sorprendió, porque Bogotá tenía una fuerte incidencia del presidente Petro, pero tener unificada la costa Caribe y la Pacífica no ocurría siempre, o yo por lo menos no la había visto. Y creo que se debe mucho a algo que, y con esto concluyo, que ha sucedido, y es la organización de sectores que no se quedaron con el discurso comunista y marxista, sino que evolucionaron en su discurso y comenzaron a unificar y a organizar ciertos sectores sociales, porque es que de otra manera uno no entiende cómo se unificó toda la periferia del país hasta llegar a Bogotá y ganar el poder. Era un poco lo que pasó también en el plebiscito, digamos, pero esas personas no surgieron de manera espontánea. Era un trabajo de organización que, repito, a mí me hubiera sido mejor que me lo resolvieran en una cumbre de gobernanza mundial después de la caída del muro de Berlín, pero bueno, pues no se dio. Yo, antes de hablar de esa cumbre que no se dio, estoy pensando en la conferencia anterior y me quedo con esa frase de que, y bueno, estoy pensando en organizaciones gigantescas y cumbres, en la conversación anterior con Fernando, en la que decía, si queremos que algo no se haga, creemos un comité. Entonces, yo no sé si esa cumbre hubiera sido o no hubiera sido, teniendo las Naciones Unidas, nos hubiera dado un resultado, porque si no queremos hacer algo, creemos el comité o creemos la cumbre. No, entonces, pero a mí sí me hubiera gustado. El debate. Claro, porque el debate, eso es distinto. Porque sí. eso no se dio en ese momento. Y yo, pues seguramente soy nostálgico, pero por eso terminamos en este tipo, digamos, de cambios tan vertiginosos. Este señor del que hablaba al principio, Samuel Huntington, le dio el debate a Fukuyama. Y cuando Fukuyama saca su libro El fin de la historia, porque él lo llama así, el fin de la historia, cuando cae el muro de Berlín, dice, se acabaron los problemas porque ahora todo el universo está unido en una sola idea, la idea de democracia. Y era parte de su libro El fin de la historia, es que todos somos unos, y triunfó el occidente sobre otras ideas. Huntington saca un libro en más o menos la misma época, que es este que les contaba, estas 9 culturas, estas 9 civilizaciones y esas líneas que cambian, ya no de norte-sur, soviéticos, Estados Unidos, pero civilizaciones distintas. Y si yo retomo esa idea de Fukuyama que él decía, se acabó todo, lo que Pedro nos decía, faltó ese debate y vino ahora a un mundo unificado con una idea, unos decían neoliberalismo, otros decían vamos a hablar del consenso de Washington, vamos a hablar de lo que es la democracia. Y yo retomo las 9 culturas de Huntington y yo miro el Medio Oriente, la idea de democracia en el Medio Oriente no se puede imponer. Ellos tienen la idea de la UMA, que es la comunidad y lo que la comunidad necesita y cómo se mueve la comunidad de acuerdo a sus ideales, o eso sí, basados en la religión, en el mundo islámico. Pero esa UMA puede tomar decisiones, puede moverse como un todo y puede llegar a ser importante, y por eso en los estados musulmanes la religión es parte de la decisión política. Entonces, yo creo que sí hubo un debate y lo centro en esa idea de democracia, hasta qué punto realmente estamos unificados y vemos el mundo de la misma manera. O yo creo que si el mundo fluye, cambia y está cambiando cada vez a una velocidad más vertiginosa, tenemos que entender que hay cosas que no se pueden imponer sobre otras. Entonces yo creo que sí hubo algo de debate, Pedro, tal vez no grande, tal vez no nos permeó, se quedó un poco, se agotó en ese momento muy rápidamente, entre otros por los atentados del 11 de septiembre, pero hubo un debate pequeño y nos dejó las semillas para el debate grande, que yo creo que es el de la idea de qué es democracia y cómo entendemos eso hoy en el mundo. Me acabo de acordar y entonces voy a parafrasear un texto de Stanislao Zuleta que se llama Educación y Democracia. Zuleta básicamente dice que naturalmente la democracia tuvo que haber nacido en un país politeísta, en una cultura politeísta como la griega, que eso no funciona en el monoteísmo, que nunca iba a funcionar en el monoteísmo. Entonces, y que además
los individuos, nosotros los seres humanos, en nuestro comportamiento generalmente no somos tan democráticos, porque la democracia requiere manejar la incertidumbre. Y obviamente todos tenemos o mayor o menor nivel de habilidad para manejar la incertidumbre, pero tenemos un problema y una angustia con la incertidumbre. Pero además, la democracia requiere que no haya dogmatismo. Requiere modestia y requiere respeto por el otro. Entonces, pensar que simplemente porque se cayó el muro de Berlín hay democracia en el mundo y un cambio, sí, importantísimo, pero ¿de qué mundo estamos hablando? De un pedacito del mundo. O sea, se nos está olvidando la mitad de Oriente, se nos está olvidando buena parte del África, se nos están olvidando los países árabes, y a veces nos pasa lo mismo cuando hablamos de Colombia, ¿no? Porque pasa algo la cosa de ponerse en los zapatos del otro y de buscar quiénes son los otros y estar seguro de que estamos llegando a un número el más grande posible de los otros es importante, y yo creo que ahí nos falta siempre un clic. Y entonces volvamos al tema de los centennials y los millennials y el mundo líquido y todas estas cosas. Aquí hay también un enredo, y es resolver que, primero, que a todo el mundo eso le importa, y resulta que a la mayoría de la gente no le importa la política, realmente la tiene sin cuidado. Sí, puede que se dedique 2 o 3 minutos del día para saber qué pasó, pero a la mayoría de la gente la tiene sin cuidado, no le interesa. Paca, les interesa si les da un like, un comentario político en X, en esa rapidez, y eso. Pero estamos hablando yo creo que la mayoría de la gente que tiene cuentas, yo no tengo cuentas en redes sociales, no hace comentarios de política, sino muestra los zapatos y la camiseta y la foto del novio o de la novia. Yo creo que a la gente eso no le importa, a la mayoría de la gente no le importa, y está bien, no tiene por qué importarle. Le importa lo común, cuando lo común, digamos, le importa lo común porque le interesa el bienestar suyo y de la gente que está alrededor. Pero ahí hay un hueco entre ese bienestar y esa idea de lo común y la política. Y yo creo que ahí hay un hueco que no creo que sea un hueco mayor en este momento que hace 50 años, y hace 100, y hace 200. Yo creo que sí. A mí, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. El de México. Miren ustedes que hace unos días se posesionó la primera mujer presidente de México en 200 años, pero además el segundo gobierno de izquierda en México sin ningún tipo de ruptura. Y a mí me parece que eso es un ejemplo de que sociedades como esa, por un proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó su vida en la política defendiendo los intereses indigenistas. ¿Y qué tiene que ver eso con lo líquido? No, lo que es que creo yo, claro, pero creo yo que no estaban organizados en otra época, era más difícil que los sectores como los indígenas, los afro, en fin, y muchas otras personas pudieran organizarse de una manera tan rápida para incidir y tomar posiciones políticas. Yo no creo, voy a poner el ejemplo, que esto mismo hubiera podido ocurrir en Colombia pre-Frente Nacional. Es que los señores que se encerraban a tomar decisiones en el famoso pacto de caballeros nunca iban a leer eso que estaba pasando en el Chocó o que estaba pasando en el Amazonas. Creo yo, lo dejo ahí como un simple comentario. Pero entonces ahí viene mi pregunta. Sí. Si nosotros creemos que la gente está tan alejada y yo no sé qué, la gente se organiza en las cosas comunes independientemente de la época. Pero creo que le ayuda. Porque en sus cosas comunes se organiza. Sí. Es posible que esas organizaciones indígenas hayan dicho, tenemos una forma de lograr nuestro proyecto común organizándonos políticamente para esto. Pero es posible que otras organizaciones digan, no nos vamos a organizar para hacer una cosa como sociedad civil y no se metan en política. Seguramente, pero creo que cuando los toca una decisión que tiene que resolver el Estado, sí se organizan. Y creo que en Colombia entendieron que con esa organización podían llegar al poder. Y eso lo permitió enormemente, no sé qué vaya a pasar después, pero lo permitió mucho. Esas sociedades líquidas y entender que había formas organizadas de meterse por el Estado y aprovechar esas porosidades. Yo quiero leerles una cita pensando en eso. Yo sí creo que la gente se organiza.
Yo sí creo que se puede llegar y que el Estado las tiene que tomar en cuenta, y el tema de los indígenas, lo hablábamos esta mañana, es un tema importante, diciente, y lo hemos visto en acción en el país. Pero como a mí me gusta salirme de estas cosas y a veces me dicen que me voy un poco lejos de lo que estamos hablando, hay una cita de un señor que se llama Lao Tse, que era un filósofo padre del taoísmo, el Tao Te Ching, y empieza en algunos de sus capítulos diciendo, y yo sé que esto le da erisipela a la paca, pero bueno, me salió el chileno, la paca. Fluyendo como el agua, avanzas veloz con ella. Importante no ir nunca en contra de la corriente, pero tampoco detenerte o estancarte, no aterrarte o aferrarte a los márgenes y a las rocas de los ríos. Es decir, tenemos que leer, y hay una frase que me queda esta mañana, es leer la lectura, leer el momento, leer el mundo en el que estamos viviendo, no tratar de, como decían esta mañana, decir es que el mundo de antes era mejor. Puede que sí, puede que no, pero estamos aquí y en el ahora. Hay que leer los objetos, las situaciones, las personas que pasan por la vida, y si bien tus opiniones son parte de tu ser, no trates de conservarlas sin tener la visión del mundo. Es decir, estas organizaciones son supremamente claras. Hay que sostener el mundo ligero, pero, y me voy a saltar una palabra que voy a dejar después, hay que sostener el mundo de manera ligera, lo que se vaya presentando a tu paso, para agarrarlo, soltarlo con elegancia y guardar lo que sea indispensable. La palabra que me salté es hacer todo esto con inteligencia. Y acá pienso en lo que estábamos escuchando también antes de esa definición de inteligencia. Leer el momento. Para mí todo esto de democracia, lo fluido, lo no fluido, la geopolítica, las guerras, que me toca hablar de ellas con mucha frecuencia, los liderazgos que hablábamos, todo es, yo creo que se reduce a algo que ustedes, que tienen que tomar decisiones, manejar equipos y hacer todo eso, es leer el momento, leer a la persona, leer el mundo fluido y ver con qué me quedo y entender que el mundo está cambiando. No sé. Muy filosófico, tal vez. Hay un personaje que es amigo de Fernando Carrillo que se llama Inerarity, que a mí me parece es fascinante. Y él insiste en que lo que pasa es que la democracia fue diseñada para sociedades que eran más parecidas entre sí. Y que a medida que las democracias, a medida que la sociedad se cambia tanto y se mezcla tanto y todo el mundo tiene derecho al voto, entonces se vuelve mucho más complejo, porque los intereses son mucho más difíciles de alinear y porque además tendemos a simplificar los problemas, ¿no? Y resolver que las cosas son más fáciles de lo que son. Entonces yo creo que algo de eso nos pasa, y algo de eso nos pasa en los desafíos que estamos teniendo en la democracia. Y yo creo que parte de esa idea de simplificar es pensar que las leyes solucionan los problemas. Yo en una época me dedicaba a buscar leyes absurdas. A usted le tocó una que me encontré, que era que habrá 1.200 leprosos en Colombia. Había 1.200. Se morían, pero seguía habiendo 1.200. Y el problema de eso eran los subsidios para los leprosos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y la corrupción que se derivó de ahí. Pero nosotros confiamos en las leyes como si las leyes hicieran la realidad. Y las constituciones son el resultado de algo que está pasando, el momento constituyente del que hablábamos, del que hablaba hace un rato Pedro. Y las constituyentes responden a esos momentos de cambios. Pero son unas líneas, son unos lineamientos. Con la misma constitución en los Estados Unidos fue permitido el esclavismo y fue condenado el esclavismo. Entonces, la Constitución en sí misma responde a unas cosas distintas, no responde a un cambio de viento. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa manía de pensar que si yo tengo una ley, la realidad me cambia, y empezar a resolver o llegar a la conclusión de que la Constitución no es algo mayor, sino que es igual a una ley, también es muy problemático. No, yo creo que en eso coincidimos, a pesar de que no nos pongamos de acuerdo en lo líquido, pero creo que lo que en Colombia, si no hubiéramos hecho esa constitución del 91, el sacudón de Petro y su combo hubiera sido mucho más fuerte en Colombia. Yo creo que eso que pasó en el 91 ayudó a que el aterrizaje, a pesar del sacudón,
que nos tiene a todos. Uno no, yo que, insisto, analizo las cosas todo el tiempo, me monto en cualquier sitio, vengo en el avión y siempre se me acercan no para invitarme a una fiesta, sino para preguntarme cómo va la vaina, cómo va el gobierno. Eso no era recurrente, las personas estaban más alejadas de la política y yo creo que con el sacudón de Petro, lo que hizo la política y lo que hizo las sociedades porosas, organizadas dentro de esa liquidez, fue sacudir el país y ponerlo a pensar en alternativas políticas, en proyectos diferentes. Yo oigo unas ideas que no oía antes de personas y ahora comienzo a ver transformaciones de personas que antes tenían cierto tipo de concepto de la vida ideológica y política del país y están haciendo unos giros que me parecen positivos. Yo sí no me pongo a decir que en la política las cosas son pétreas. Las personas tienen que avanzar y entender el cambio que hay para leer los momentos. Y eso lo permitió, en mí y por los resultados que yo vi el día de las elecciones, la organización de una sociedad líquida que le permitió moverse para obtener el poder. ¿Y el liderazgo ahí cómo funciona? Ya nos contaron, ¿no? Cómo funciona el liderazgo en lo líquido. Aprendiendo, yo retomo las palabras de antes, esto es puro plagio, a leer el momento, a tener esa inteligencia, a saber qué es lo que está pasando, pero también a entender que estamos en un mundo que cambia y que parte de ese liderazgo tiene que, pienso yo, mi opinión, es saber decir no, saber frenar el cambio rápido y detenerse a pensar también. No podemos dejarnos arrastrar por el cambio, que entonces ahora todo lo vamos a hacer de tal manera. Hay que reivindicar, yo creo que uno necesita en la vida raíces para muchas cosas y eso es lo que nos permite a veces que no nos lleve la corriente y se acabe y se olvide el mundo de uno, que no sería grave, pero que no nos lleve la corriente, sino afianzarnos y permitir los cambios. Pedro, como tú dices, la Constitución del 91 fue clave, pero para llegar a eso se necesitan raíces y hubo que entender el pasado y hubo que entender de dónde veníamos. Entonces yo creo que los liderazgos, y hemos visto mucho esta mañana, sí, tienen que leer el momento, tienen que ser creativos, yo creo que es una palabra que me llevo de todo lo que se ha discutido hoy, pero también tienen que tener raíces y tienen que tener un momento en donde uno diga, un momentico, vayamos despacio. En los cambios de los oficios, ya hablábamos de eso esta mañana, de la encuesta esta que hizo el Banco Mundial. Economist, sí. El Banco Mundial hizo un paper sobre las dedicaciones. Generalmente quienes tenían un liderazgo cultural, digámoslo así, son unos profesionales que van a dejar de existir. Los curas, los rabinos, bueno, menos mal el cura Vicente ya no está aquí porque me mataría. Los curas, los rabinos, los imanes, los monjes, los profesores. Sí. Fíjense que los militares, esas profesiones que tienen una carrera y que requieren un montón de tiempo, cada vez están pues, perdiendo números de personas dedicadas a esos oficios. Y entonces pienso que hay un cambio sustancial en la forma, nos decían, es muy importante el conocimiento técnico, es muy importante el trabajo, es muy importante la dedicación, pero yo veo que en la juventud hay un cambio, no están queriendo eso mismo. O sea, y yo creo que van a ser líderes y va a haber muchos líderes, pero no van a tener la misma orientación. Yo creo que ahí va a haber un cambio grande que creo que tenemos que tener. Yo creo que, rápidamente, Pedro, me recuerda a una encuesta del Economist que decía que en esto del empleo, y ustedes hablaban del empleo esta mañana, hoy en día la juventud, a diferencia nuestra, como dijo Adriana Guillén esta mañana, no va a tener carreras. El Economist, la encuesta básicamente dice, esta nueva generación no le interesa estar sentado en un mismo escritorio 25 años o 30 años. Van a tener un promedio, esto es un promedio, de 8 trabajos distintos durante su vida, dice la encuesta. 5 de estos, más de la mitad, no se han inventado todavía. Entonces ahí está el reto. ¿Cómo vamos a manejar esos 5 trabajos y qué nos van a traer y decidir qué es lo líquido que vamos a dejar detrás de eso? No, y esa frase de autocriticarse, de tener la capacidad de autocriticarse como sociedad, tenemos que sentarnos a hacer esa crítica fuerte de lo que ha pasado aquí en Colombia y por supuesto los demás países, porque entre otras de esa autocrítica es donde salen
pues las ideas, no la bala de plata para resolver los problemas de todos, pero sí para ir por lo menos leyendo a tiempo y no que las empresas vayan más rápido, o los gremios vayan más rápidos, o las ONG más rápido que el propio Estado. Ahí también tenemos una diferencia. Yo no creo que el Estado tenga que ir más rápido. Es lógico que las empresas vayan más rápido y que las organizaciones sociales en sus conversaciones vayan más rápido porque no tienen que hacer acuerdos políticos. Y eso tiene naturalmente un impacto. Y yo creo que de todas maneras están generando valor público todo el tiempo. Y no es, es así, no creo que esté mal. Yo creo que ahí hay, Pedro, que parar y pensar, como nos va a tocar a nosotros Sí, acá, claro. parar y pensar. Y en un minuto no se puede resolver la pregunta, pero yo sí creo que hay que mover mucho más, aprovechar la liquidez que hay hoy en el mundo y mover más todo el aparato del Estado, el Congreso, las ramas del poder público, la misma sociedad tiene que moverse y nosotros, pues los ciudadanos también. Muchas gracias. Time's up.